anunciado con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Calderón, y también un saludo a los periodistas que me acompañan en esta mesa y a través suyo también a todos los amigos de Canal N. Bueno, cambiando un poco de tema, básicamente lo que ha sucedido esta semana con la captura del señor, el ministro del Interior hablaba que era el número 2 de Sendero Luminoso. ¿Esto mella de alguna manera la imagen del gobierno? Qué importante es su pregunta, señor Calderón, porque nos permite un poco explicar algunas cosas que a veces no se recuerda de la historia y particularmente de este señor. Lo que sucede es que existían por parte de 3 cortes del Perú órdenes de captura, y estas 3 órdenes de captura señalaban con claridad una persona con la denominación de Iván Quispe Palomino. Entonces lo que hace la policía cuando ve a esta persona, y evidentemente lo ve en su documentación, lo que hace no es un trámite administrativo, ve una posible persona que está en una situación de riesgo, a la que cualquier persona, y más una policía, lo que va evidentemente es tomar las precauciones del caso. No es la policía la que asume deliberada y arbitrariamente la captura. Lo que pasa es que existe, como le digo, ya una orden preexistente del sistema judicial. Lo que hace la policía es ponerlo a disposición de la policía, perdón, de la justicia, y la justicia es la que en efecto considera lo que ha pasado, ¿no? Consideramos también que es importante que se vean los antecedentes de esta persona, porque a mí evidentemente me preocupa más que el hecho de lo que usted señala, que la policía ya ha expedido un comunicado. Lo que a mí me preocupa es algo que está pasando en nuestro país, y es que sucede que a los terroristas tenemos un régimen legal y a aquellos que son los policías y militares y los campesinos tenemos otro régimen legal. Para algunos se le pide el exceso de las normas, lesa humanidad, y para otros no existe las mismas consideraciones. Algo está pasando. El sistema no está funcionando. Entonces, y hay que ver también otra cosa que es muy importante. Hay que tener en cuenta que usted me podrá preguntar seguramente si es que en efecto, pero esta persona está libre, ha cumplido su pena. Probablemente. Pero hay que entender que los delincuentes terroristas en su gran mayoría tienen un basamento ideológico. Hay que entender si esta persona realmente se ha incorporado o no a la sociedad, a diferencia de los delincuentes que de repente actúan con propósitos económicos o circunstanciales. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que hay que examinar. Si la policía informó al ministro y el ministro hizo la acotación respectiva, creo que hizo bien en hacerlo en su momento, y tal vez no debió considerar, ¿no?, tan rápidamente hasta tener la certeza del sistema judicial. Perfecto. Ministro, estamos acompañados ahora con Camila Calderón, periodista de Infobae. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Álvaro Reyes de Perú 21. Álvaro, ¿cómo están? Los dejo para que puedan hacer las preguntas. Bueno, ministro, si bien usted dice que cometió en todo caso un error, el ministro Juan José Santibáñez, al decir que él era cabecilla de Sendero Luminoso antes de reafirmarse o confirmarse, porque incluso la misma la misma resolución que ordenó su liberación por parte del Poder Judicial comentó que es la policía la que tenía que advertir que se trataba de un homónimo y que más bien esas requisitorias eran de Demetrio Víctor Quispe Palomino y no de Iván Quispe Palomino. ¿Qué tan complicado es esto para el Ejecutivo y sobre todo para el ministro del Interior, que ya viene con varios errores? Solamente se suma al decir primero un 72%, después decir un 7.2%, decir también que se está avanzando con este tema de las declaratorias de emergencia, pero de acuerdo a SINADEF, este año se está convirtiendo o se encamina a ser el año con más homicidios en la última década del Perú. Me ha hecho varias preguntas y quisiera empezar por la primera que usted señala. Y creo que es importante otra vez recalcar que el ministro recibe la información de la policía y la policía tiene la información, obviamente, de los jueces. Y si los jueces informan que hay una persona con esas características y ese nombre, pues esa es fidedigna. No hay que olvidar que este delincuente terrorista que está en el Braen usa ese nombre. Usa el nombre de Iván Quispe Palomino. Y para cualquiera, para usted, para mí y más para un policía, debería darle preocupación que en efecto cuando tienen a esta persona al frente no están hablando de cualquier persona, no están hablando de un delincuente común.
Están hablando de un posible delincuente terrorista. En el caso de la homonimia que usted señala, los procedimientos son muy similares. Cuando una persona tiene una orden de captura y no se puede verificar en el momento, pues el sistema judicial es la que se encarga. Esta persona es puesta a disposición del sistema judicial y en el sistema judicial es que se determina si esta persona es o no aquella que tiene la orden de captura. Con respecto al trabajo que está realizando el Ministerio del Interior y en particular de la Policía Nacional Perú, considero que están haciendo un trabajo muy esforzado, porque no hay que olvidar que la problemática criminal que el país recibe no es una criminalidad normal, no es una delincuencia común de la que estábamos nosotros acostumbrados a ver, e incluso ha permitido que los cambios que se realicen son cambios de otra naturaleza. Este año, por ejemplo, para que tenga una idea, tuvimos el problema en Ecuador, usted se acuerda, en Ecuador, y tuvimos que reunirnos de emergencia Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, porque el mismo problema es el que enfrentan los gobiernos de la CAN. Y este es un problema que no se puede enfrentar de manera tan simple como lo hacían la policía en su momento, porque ahora estamos hablando de una criminalidad transnacional organizada que tiene más recursos, que opera desde otros países, que opera de una manera sistemática y en la cual el Estado, y hablo no solamente del Perú, en general los estados han tenido ese problema. Estados Unidos está viviendo en estos momentos ese problema. Y creo que ahí el diseño de la nueva política criminal que está haciendo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú está haciendo sus frutos. Ministro, yo quería preguntarle respecto a la postura que usted está mostrando ahora, que parece no parece muy garantista de los derechos fundamentales, ¿no? Sobre todo porque más bien parece un poco responsabilizar a la policía, porque usted dice que el ministro actuó porque la policía le informó respecto a los antecedentes que tenía este ciudadano Iván Quispe Palomino, que sí es cierto tiene antecedentes, pero que públicamente ya se sabía que, bueno, primero no pertenecía a esta facción de Sendero Luminoso públicamente. Además ha salido un libro, alias Jorge, donde se menciona que él ya no se dedicaba a esto, incluso era albañil, ¿no? Él además mostró que tenía un pasaporte que había podido salir al exterior, a Brasil, ¿no? Entonces, toda esa información está a manos de la policía, ¿no? ¿Por qué en todo caso la policía insistió, sabiendo que tiene acceso? Me imagino que es simple para los oficiales, para los generales, para quienes estén encargados justamente de hacer este seguimiento, corroborar, ¿no? Corroborar quién es esta persona, ¿no? Porque finalmente el Poder Judicial lo ha liberado, advirtiendo además que no se trataba de esta persona, ¿no? Incluso hicieron hincapié en que el que tenía la requisitoria era un Quispe Palomino, que además creo que no tenía un dedo. Entonces hay cosas que la policía creo que tenía información a su disposición para poder corroborarlo y no lo hizo. No parece tanto una negligencia como aparentemente usted lo pretende acá mencionar, ¿no? Bueno, yo no salgo ni en defensa ni en acusación de nadie en particular. Lo que yo hago es, conforme al comunicado de la policía, que me parece del día de ayer, entiendo lo que ha pasado y creo que es la Policía Nacional la que debería dar la explicación y creo que con el comunicado que se ha dado el día de ayer, por lo menos tenemos esa versión. Lo demás que usted me señala, si tenían el pasaporte o no, es un asunto que yo como ministro evidentemente desconozco. Yo no estoy ni en la intervención, ni estoy haciendo seguimiento del operativo, ni mucho menos haciendo el trámite que señala. Si es lo que usted me expresa, es un asunto que la Policía Nacional tendrá que responder. ¿Y en este caso el ministro Santibáñez les dijo algo a ustedes? ¿Le pidieron explicaciones de qué fue lo que pasó? No. ¿No les ha dicho nada? No, solamente hemos recibido el comunicado, yo he leído el comunicado, que me parece razonable, y luego he tenido conocimiento también, como ustedes, de los antecedentes de esta persona. Ministro, y en todo caso, hay un exceso de confianza, se emocionó demasiado el ministro quizás al anunciar. Respóndame luego de una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con la respuesta del ministro de Justicia. Volvemos. Seguimos aquí en Mesa de Prensa con el ministro Eduardo Aranas, ministro de Justicia. Ministro, justamente le preguntaba, ¿existe un exceso de confianza? ¿Se emocionó muy rápido el ministro para anunciar que se había capturado al número 2? Vea, yo no sé si es un exceso de confianza, como usted señala. Lo que yo sí puedo decirle es que si el ministro recibe de su propia Policía Nacional una información, y esta información es valedera, como le acabo de decir, que existe y está pues a disposición en el momento que hacen esta captura, pues es una información fidedigna. Si hay un caso de homonimia, es un asunto que lo tendrá que ver el Poder Judicial como lo ha visto, pero de ahí a calificar con un exceso de confianza o
o algo similar, me parece que no. No hay responsabilidad política en esto entonces. Yo creo que ahí la policía es quien informa. La policía ha hecho lo que tenía que hacer, informar lo que tenía como antecedente y como órdenes de captura. Claro, pero ellos mostraron justamente, lo muestran como un triunfo, ¿verdad? Como una figura de que la policía está trabajando en eso. Mire, le acabo de explicar. Si el policía en este momento, cuando hace un operativo, una persona que responde al nombre de Iván Quispe Palomino, que es un requisitoriado, que el policía que lo interviene no lo conoce, ¿cree usted que lo que va a hacer es un trámite, va a decir, señor, baja un ratito, vamos a acompañar? Lo que hace inmediatamente es ponerse a ver un recaudo y entiende que la posición en la que está es incluso de la exposición a un peligro frente a un posible terrorista. Que ellos luego lo hagan a nivel policial y que después sea puesto a disposición de la justicia es otro trámite. Lo que ha hecho la policía es cumplir con el protocolo que corresponde frente a un eventual caso de un terrorista. Suponiendo que fuera al revés, que fuera efectivamente un terrorista y que este terrorista estuviera acompañado incluso de otros delincuentes. Se le vamos a pedir, a ver, vamos a ver si es cierto o no es cierto. Pero o sea, no lo, la situación es complicada, ¿no es claro, cierto? pero no lo fue. Y ahora él anuncia una demanda al Estado justamente por ello. Lo que pasa es que no lo fue porque lo sabemos ahora después, no se sabía en ese momento. Quienes intervienen no tienen toda la información, quienes intervienen tienen solamente la información directa de una posible persona que tiene una orden de captura. Pero si se habla de una posible persona, ¿por qué salir en la prensa a comentar de este hecho como un logro? Bueno, como le acabo de decir, ya es un asunto que la policía y el ministro del Interior tendrán que explicar en su momento. Ahora, me parece que desde el Ejecutivo existe una campaña como intentando insistir en que se trata de un terrorista, que tuvo efectivamente un pasado terrorista, pero también después se conoció que fue colaborador incluso de la DIRCOTE. La misma Constitución señala que la finalidad de la pena es la resocialización. Usted como ministro de Justicia, ¿se siente cómodo trabajando con el ministro Juan José Santibáñez? Dos cosas respecto de lo que usted afirma. La primera de ellas, efectivamente la resocialización es un derecho constitucional. Y desde el Ministerio de Justicia estamos apuntando permanentemente a ello. Tenemos varios programas dentro de los penales para hacerlo. Lo que yo le digo es que en el proceso de resocialización hay algunos que sí se integran a la sociedad y hay algunos que no. La pregunta que nos hacemos es si los delincuentes terroristas tienen la capacidad de resocializarse o por cuestiones de su ideología simplemente cumplen con la formalidad de la ley y luego se reincorporan o pueden otra vez atacar a la sociedad. Esa es la preocupación legítima que tiene la sociedad. Saber si en efecto tenemos una persona que se ha reincorporado y se ha reincorporado adecuadamente a la sociedad o no, o simplemente ha hecho el juego de la ley y al final resulta siendo. Lo que vemos ahora, y eso nos preocupa, la sociedad un poco que se ha descuidado de algunos remanentes terroristas. Y esos remanentes que han cumplido con la ley, han cumplido con la pena, resultan siendo nuevamente aquellos que son los que dirigen a los nuevos cuadros que están probablemente en algunos de los lugares del país desarrollando estas actividades. Eso nos debería preocupar. Doctor, a ver, cambiando un poco de tema, se están discutiendo varias normas en el Congreso básicamente para combatir la delincuencia. Se habla, por ejemplo, de criminalidad sistemática. Usted ya analizó más o menos, por lo menos en primera votación, ¿no? ¿Se ha analizado en algo esto el gobierno? Mire, la política criminal, y yo lo he señalado con énfasis hace poco, debe ser una serie de propuestas en lo que los actores del sistema de justicia, que en este estamos hablando no solamente del Ministerio o del Ejecutivo, el Congreso, también la Fiscalía, también el Poder Judicial, debiéramos intervenir activamente. Porque no se trata de lo que en el momento o lo que popularmente se necesita. Porque está demostrado que el aumento de las penas no implica necesariamente que la criminalidad pueda reducirse. En algunos casos sí, probablemente que sí, pero en otros casos no. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es diseñar una política pública que nos permita establecer realmente qué es lo que queremos. Mire usted, examinamos prácticamente todos los delitos en el Código Penal han subido a 25 años o a cadena perpetua. Entonces llega un momento que ya no tenemos un techo de qué cosa hacer. Y si no tenemos un techo frente a los posibles ilícitos criminales, entonces lo que simplemente nos va a decir, bueno, ya se agotó el Código Penal. La pregunta que nos hacemos también ahí ¿es solamente aumentar las penas, poner nuevos esquemas, denominaciones o títulos? Pues claro que no.
Y desde esa perspectiva, el Ejecutivo ha tomado las riendas de este año al proponer dos acciones muy importantes. Una, a través del Consejo de Reforma, en la que nos reunimos con los titulares de todo el sistema de justicia. También el CONASEC y tenemos el CONAPOC. Son 3 campos de acción en los que participa el Congreso, participa el Poder Judicial, participa el Ejecutivo. Hace poco incluso nos llegó un oficio de parte del Congreso de la República en el que nos hacían llegar una moción de orden del día en que exhortaban al Ejecutivo para que en coordinación con el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscalía preparemos una reforma al sistema de justicia. Y a renglón seguido decían, y ya desarrollen una nueva política penitenciaria. Ve usted. Con respecto a lo primero, el Congreso, como le acabo de decir, es parte de estos 3 foros donde analizamos y nos hacemos propuestas con relación a la reforma. Y todavía nos dicen, hay que hacerlo en 20 días. De acuerdo. La reforma del sistema de justicia no es una pauta de 20 días. La reforma es un trabajo de largo aliento en el que el Ejecutivo, después de 4 años, ha retomado estas actividades, ha sentado al Congreso, al Tribunal Constitucional. Hemos sentado a todos los actores de justicia, primero para generar confianza de que lo que estamos haciendo va a ser en beneficio del país y que no es político, porque hay que quitarle el tinte político. Y lo segundo, hacer propuestas ya, inmediatas. Usted no se imagina los problemas que tienen de interoperabilidad, por ejemplo, entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. No se comunican. Ya, bueno, lo estamos haciendo. Cosas como esas tan sencillas, pero hay cosas más graves también. Hay que actualizar los códigos a la luz de los nuevos modelos y de las nuevas figuras criminales. Lo estamos haciendo. Estamos cambiando y no se hace eso de la noche a la mañana. Claro, pero el Ejecutivo también se enfrenta, ¿verdad? Tiene palabras de grueso calibre contra la Fiscalía, por ejemplo, que dice que sueltan a delincuentes. Mire, con el Ejecutivo con la Fiscalía tiene una relación muy dinámica. En algunos aspectos coincidimos, como le digo, en estos espacios, y en otros espacios creemos que hay algunos aspectos que afinar. Y no nos referimos a la institución per se. No decimos que el modelo que del Fiscalía o del Ministerio Público es un modelo caduco o fallido. Por el contrario, creemos en la vitalidad y el respeto a las instituciones. Lo que nosotros consideramos, y lo hemos dicho con claridad, es que algunos fiscales, probablemente por desconocimiento, y seguramente la gran mayoría que no son titulares, o por presión, o tal vez que son venales, liberan a los delincuentes. Ese es un problema que tenemos que luchar constantemente. Una banda es capturada, la Fiscalía considera que las pruebas no son las adecuadas e inmediatamente les da libertad. En el menor caso, los jueces también. Entonces, ese es un problema que tenemos que enfrentar como sociedad. Si vamos a capturar, entonces tiene que haber la posibilidad de que la Fiscalía también evalúe adecuadamente con un poco más de detalle y diga, pues si este es un criminal y que tiene, ¿no es cierto?, todas las características, pues que se ponga a prisión. Pero en todo caso, ministro, creo que en las calles la impresión que tiene la gente es que tanto el Ejecutivo como el Congreso hacen muy poco para luchar contra la criminalidad. Usted menciona que no es algo de un día para otro ese tipo de cambios, pero por ejemplo que el Congreso promulgue normas como que se debe esperar al abogado para cuando se tiene que intervenir una vivienda de una organización criminal o de algún delincuente. Eso también deja mal parado a la parte política, ¿no? E incluso que el gobierno no haya hecho alguna observación a esa norma que finalmente se aprueba, ¿cómo deja también al gobierno en ese aspecto, ¿no? O sea, en las calles no es que ustedes tengan una imagen de que realmente quieran luchar contra la criminalidad, ¿no? Pero fíjese, lo que usted me señala es más desinformación y tal vez memes que realidad. Y le voy a decir por qué. Cuando se cambia la norma, esta norma que ha sido recientemente modificada, se señalaba más o menos así el modelo, ¿no? La Fiscalía va con la policía, hace un allanamiento y resulta que tiene que pedirle al interesado que esté con su abogado. Si su abogado no viene, entonces llaman a la defensa pública. Eso fue una o dos diligencias. A partir de ahí, nosotros iniciamos una conversación con los fiscales y le dijimos, ¿por qué no nos convocas? ¿Por qué tienes que hacerlo a través de los medios de televisión? ¿Por qué no nos llamas a conversar y por qué no nos dices que tu realidad es que necesitas un defensor público? Bueno, es que en realidad nosotros también estamos aprendiendo. Bueno, aprendamos juntos. ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué es lo que hicimos en esa oportunidad cuando la norma estaba vigente? A partir de ese momento nos pusimos a disposición de la Fiscalía
y porque además en el Ministerio de Justicia tenemos un sistema de turnos. Así que no es que los abogados están durmiendo a las 4:30 de la mañana y se van. No, hay un sistema de turnos en el que es convocado e inmediatamente está. Y para eso, el índice de 74 allanamientos que se hicieron posteriormente, ninguno falló. Ninguno falló. Todos estuvieron presentes un abogado de la defensa pública. Así que no es cierto que la ley no funcionó por defecto o por ausencia de presencia de un abogado de la defensa pública. Pero es ideal que se tenga que esperar la presencia de un abogado. O sea, ahí también un poco se mella, se socava el factor sorpresa, ¿no?, que debe tener la policía. El factor sorpresa nunca se ha mellado. Porque fíjese, el allanamiento tiene 3 etapas. El ingreso, el registro y el secuestro, lo que llama propiamente, ¿no?, el acopio de pruebas. Entonces, cuando entran a una casa, entran a la casa y se inmoviliza todo. Listo, se acabó. No hay nadie que pueda mover absolutamente, ni ingresar, ni salir, ni poner, ni adicionar, ni quitar alguna prueba o algún hecho material. Así que ahí estaba clarísimo que se estaba garantizando que el trabajo de la Fiscalía y de la Policía estaba bien. Lo que pasó es que, en efecto, algunos de los intervenidos querían tener su abogado propio. Bueno, no venían y no se había llamado al defensor público. Al no llamarse al defensor público a las 2, 3 de la mañana, pues es evidente que un defensor a las 3 de la mañana va a concurrir, pero no va a concurrir de inmediato. Lo que se hizo después, obviamente después de la conversación y de las coordinaciones, es: vamos a tener una nueva diligencia. Va a ser en inmediaciones, ni siquiera se le daba y ni jamás se le ha pedido el lugar exacto, ni el nombre de la persona, ni mucho menos. Vamos a estar en tal distrito. Bueno, ahí estaba el abogado del distrito presto para el llamado de la Fiscalía. ¿Qué hacía el abogado? Inmediatamente participaba. Las cifras son reales, no las estoy inventando. Ningún caso en la ley anterior fue frustrado. ¿Hay número suficiente entonces de abogados para que puedan acompañar a las diligencias? Desde luego que sí. Y mire usted, la nueva ley ahora señala, a diferencia de la anterior, que es una de las características, es que ahora va a acompañar el defensor de oficio, el abogado de la defensa pública, va a estar en las diligencias. Con lo cual la Fiscalía está obligada a comunicar a la defensa pública para que esté presente en la diligencia. Y también le hemos dicho al mismo fiscal: no tienes que decirme ni a quién ni en dónde, para que no se pueda después, ¿no?, señalar responsabilidades de que aquí se comparte alguna información relevante. Ministro, nos hubiera gustado tenerlo toda la hora porque hay varias preguntas que hacerle con respecto también a esta norma que sanciona a los menores también, ¿no?, que cometan delitos, y además si es que la policía y los militares que cometan sean juzgados en el fuero militar y ya no civil. Con eso nos quedamos de repente. Bueno, hay tanto que hablar. No, hay varios temas sobre eso. Sí, yo quería hablar un tema final que creo que es importante que la ciudadanía sepa, y que lo estábamos conversando antes, que uno de los del segundo punto que hablaba sobre la moción es sobre la política penitenciaria. El Ministerio de Justicia tiene una política penitenciaria y la señora presidenta ya ha señalado que hay 3.000 millones dispuestos para la construcción de nuevos penales y para infraestructura de penales. Yo quiero anunciar que el 16 de octubre ya comuniqué oficialmente al Ministerio de Economía y Finanzas para efectos de que se expida el decreto de urgencia con el propósito de que se autorice al Ministerio de Justicia y al INPE justamente a la infraestructura penitenciaria, que implica toda una maquinaria, equipos, inteligencia artificial, con lo cual vamos a tener una respuesta inmediata también a las necesidades que tienen con relación al sistema penitenciario. Finalmente, ministro, solamente para ya irnos, ¿se ratifica en el puesto al ministro del Interior? ¿Se le ha pedido su renuncia? ¿Él ha presentado su renuncia en algún momento? No, no ha presentado su renuncia, y todos los ministros tienen la oportunidad de mostrar sus esfuerzos. Yo le pido a la ciudadanía y a quienes me están escuchando que esperen el trabajo que está realizando la Policía Nacional y el ministro del Interior, más allá de su permanencia o no, que puede para ustedes tener una connotancia política o connotación política. Lo importante aquí es que el trabajo que se está realizando es increciendo, y la lucha contra la criminalidad también es uno de los objetivos primordiales de este gobierno. El gobierno de los Estados Unidos creo que ha ampliado o ha autorizado la ampliación para los delitos del expresidente de Toledo. ¿Han recibido ustedes ya? Entendemos también el caso de Coteva, también por la vía periodística que existe eso, y tenga usted por seguro que el trámite que se hará es el trámite de ley. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Señor ministro de Justicia, Eduardo Arana. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.